Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy veremos el imperio italiano de Mussolini en Yugoslavia, básicamente los territorios de Istria y Dalmacia durante la Segunda Guerra Mundial. Italia es un país relativamente joven surgido en el año 1870 con la unión de varios estados latinos en un proceso conocido como la unificación italiana o también el Risorgimento. Todos los territorios habitados por italianos que quedaron fuera de esta unificación en el siglo XIX recibieron el nombre de territorios irredentos y la ideología política para incorporárselos la definición de irredentismo. Algunos de los más conocidos fueron Córcega, Niza y Saboya en Francia, pero también la isla de Malta, que pertenecía al Reino Unido, e incluso la colonia de Túnez, que era un protectorado francés. Mirad el mapa para haceros una idea. Sin embargo, una de las principales reclamaciones de Italia a principios del siglo XX eran sus territorios irredentos en los Balcanes, es decir, todas aquellas franjas de la costa del mar Adriático habitadas en el litoral por italianos y en el interior por eslavos, en concreto en las actuales Eslovenia, Croacia y Montenegro. Y ahora veremos cada uno de estos casos desde que comenzó el proyecto irredentista en el año 1918 hasta que concluyó en el año 1941 ya en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes hemos de remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial, cuando una Italia vencedora pudo iniciar su expansión en los Balcanes a costa de la disolución del Imperio Austrohúngaro. Dicho esto, vamos al tema. Al término de la Primera Guerra Mundial en 1918, el Reino de Italia estaba entre las potencias ganadoras del bando de la Entente, por lo que en el Tratado de Saint-Germain de 1919 se le concedieron algunos de los territorios prometidos por los aliados en el Tratado de Londres de 1915, pero no todos, debido a que al mismo tiempo Inglaterra y Francia también reconocieron la independencia del reino de los serbios, croatas y eslovenos, más tarde Yugoslavia, al cual obviamente hubieron de contentar. Trieste fue el territorio más próximo a su frontera que Italia se anexionó sobre los Alpes en lo que serían los límites occidentales de Eslovenia. También algo más al sur se incorporó la península de Istria y la isla de Cherso, que entre ambas conformaron la provincia de Pola. Lo mismo pasó algo más al este con la pequeña región de Carnaro. Respecto a Croacia, junto al litoral del mar Adriático, también los italianos se apropiaron del pequeño enclave de Zara en la provincia de Dalmacia. Más complicado fue anexionarse Fiume o Rijeka en idioma croata, pues tras ser ocupado por una expedición de tropas arditi al mando del poeta Gabriele D'Annunzio, que fundaron el Estado independiente de Fiume, la comunidad internacional se manifestó en contra y los latinos debieron abandonarla tras una intervención armada del propio rey Víctor Manuel III, quien no deseaba indisponerse con la Liga de Naciones. Afortunadamente para los italianos, Benito Mussolini resolvió la crisis cuando logró que Occidente reconociera la soberanía del enclave y Fiume fue anexionado a Italia en 1924, así como el vecino puerto de Sušac, rebautizado como San Sebo. El imperio italiano de Mussolini no volvió a amenazar ningún territorio de Yugoslavia hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1941 las potencias del Eje invadieron esta nación, incluyendo la propia Italia, que cruzó la frontera con dos ejércitos a través de los Alpes y del Protectorado de Albania. Como las operaciones bélicas no es el tema del vídeo, no nos detendremos en la campaña militar, tan solo decir que en el caso del segundo ejército italiano, que partió desde los Alpes en Venecia, avanzó espectacularmente nada menos que 850 kilómetros sobre Eslovenia, Croacia y Montenegro.
Concluida la ocupación de Yugoslavia por el ataque conjunto de Alemania, Italia, Bulgaria, Hungría y Rumanía, el Imperio italiano amplió enormemente su tamaño en los Balcanes. Dicho esto, comencemos por Dalmacia. El 17 de abril de 1941, Italia se anexionó Dalmacia a costa de la desaparecida Yugoslavia, bautizando a la nueva provincia con el nombre de Gobernación de Dalmacia, que fue puesta al frente del gobernador fascista Giuseppe Bastianiani. A nivel territorial, el enclave quedó repartido en 3 administraciones distintas. En el extremo occidental de la costa dálmata estuvo la región continental de Zara con la isla de Lunga, en el centro Spalato, que incluyó una pequeña franja del litoral croata, el diminuto puerto de Ragusa y las islas de Solta, Lisa, Kursola, Lagosta y Meleda, y en el extremo oriental, ya en Montenegro, estuvo Cataro. Como de los 390.000 habitantes de Dalmacia, tan solo 5.000 eran latinos, el Imperio italiano dejó amplios espacios costeros para intercambios de población eslava en Split y otros puntos con el Estado independiente de Croacia y el Reino de Montenegro, ambos países aliados de las potencias del Eje. Y sigamos por Eslovenia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio italiano ya poseía Trieste, Istria y Carnaro sobre Eslovenia, a los que habría que añadir los nuevos territorios adquiridos después de la invasión de Yugoslavia en 1941, que incluyeron la mitad del país rebautizado con el nombre de provincia de Ljubljana. Al frente del gobernador Emilio Grazioli, el territorio, que se extendía sobre parte de los Alpes Julianos, se dividió en los distritos de Ljubljana, Longatico, Kočevje, Črnomegli y Novo Mesto, sufriendo todos una fuerte italianización pese a que solo algo más de 200.000 habitantes eran latinos frente al más de 1 millón de eslovenos. A diferencia de Dalmacia, que se mantuvo relativamente pacífica toda la Segunda Guerra Mundial, en la provincia de Ljubljana hubo una fuerte resistencia a los italianos por parte de los comunistas del Frente de Liberación Esloveno. Esto llevó a los soldados italianos a tener que combatir a las bandas guerrilleras, a perpetrar algunos crímenes de guerra, a deportar a 25.000 civiles sospechosos a Italia, a reclutar una milicia anticomunista entre la población local y a tender una alambrada en torno a la capital de Ljubljana para evitar el contacto con los partisanos. Con todo esto tendríamos el Imperio italiano en los Balcanes, que quedaría así. El Imperio italiano de Benito Mussolini en los Balcanes perduró tan solo 2 años y medio, desde abril de 1941 a septiembre de 1943. Territorialmente se dividió en 5 grandes gobernaciones, que fueron Trieste, Istria, Carnaro y la provincia de Ljubljana en Eslovenia, así como Dalmacia con las subadministraciones de Zara, Spalato, Ragusa y las islas Adriáticas en Croacia, más Cataro en Montenegro. El fin del Imperio italiano en los Balcanes tuvo lugar en septiembre de 1943, cuando Italia capituló y se cambió al bando de los aliados, por lo cual los territorios de Trieste, Istria y Eslovenia pasaron a estar ocupados por Alemania y los de Fiume y Dalmacia fueron anexionados por el Estado independiente de Croacia. Al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, todos los territorios de Yugoslavia pasaron a incorporarse a esta nación y más de 200.000 ciudadanos italianos fueron expulsados por el dictador Josip Tito en lo que se conoció como el éxodo istriano-dálmata. Actualmente, la única zona que queda en los Balcanes del extinto Imperio italiano es la franja de Trieste y también el enclave de Muggia en Istria.
Y antes de acabar os dejo una breve entrevista con un coleccionista particular aquí en España que recoge antiguos restos del extinto Imperio Italiano en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, objetos de las provincias de Istria y Dalmacia. Me refiero a David López Carvallo, miembro del grupo de reconstrucción histórica Perlonore, que nos va a mostrar dos de sus piezas de las más interesantes. Adelante. Pues nada, David, a ver, enséñanos qué tienes sobre el ejército italiano de los Balcanes en la Segunda Guerra Mundial. Pues mira, Rubén, tengo muy pocas cosas, a ver, de las que hemos podido conseguir de colección. Por ejemplo, este es un mapa de la zona de la Dalmacia, o sea, lo que sería la costa de la Dalmacia en el año 43. ¿Sería toda la Dalmacia o parcialmente? Parcialmente la Dalmacia, porque obviamente la escala la tenemos por aquí, que sería la medida. Ahí pone, veo que pone Pola, el Pola, famosa ciudad. Pero luego tienes aquí el Instituto Geográfico Militare, que aunque son mapas de 1927 y está facturado en el 32, estos mapas se seguían usando. Prácticamente son las poblaciones. Aquí nos pone Pisino, que es la región. La longitud según el meridiano de Roma, Monte Mario. O sea, tendríamos la relación. Lo que estamos viendo aquí son todas las poblaciones que había en una zona de región que sería entre Eslovenia y Croacia. O sea, esto es la costa de la Dalmacia que estuvo operando y hizo tropa de ocupación los italianos, porque ciudades italianas que tenían en Dalmacia había pocas. Pero veo que los nombres son todos en italiano, no hay nada en eslavo, prácticamente nada, alguna cosa. Porque prácticamente después de la Primera Guerra Mundial lo que se intenta es italianizar, y hay colonios italianos. De ahí de que nos vayamos a este frasario o glosario. Es un diccionario de toda la vida. Es un diccionario italo-croata esloveno. ¿Qué pasaba? Que aunque sea la curiosidad de que es para el Estado Mayor del Regio Ejército u oficio de propaganda, está el nombre del teniente al que perteneció y está el año que se hizo. ¿Esto para qué servía? Para conocer el idioma croata o esloveno, porque se hablaban los dos. El problema es que mucha gente que venía a lo mejor, que eran colonos italianos, sí sabían hablar el croata o el esloveno. De hecho, hay en las Brigadas Negras hay una medalla, que es la que tengo yo, que no la tengo aquí, que es Pro Dalmacia, que son los irredentistas italianos que consideraban que la Dalmacia es más italiana que yugoslava, en este caso en el contexto. Desde tiempos de Anuccio en Fiume, que ya empezó toda esa crisis. Sí. Y como vemos, mira, tenemos los distintos nombres, albergo en croata y en esloveno, y nos va diciendo cómo hace la construcción. También claro. Al principio. Aparte que es casi el croata y el esloveno, que es casi muy parecido, porque bueno, vemos italiano. Es un poco parecido, más no es un dialecto, pero casi, ¿no? Es un idioma, un idioma. El serbio se parece un poco al ruso. Aquí, de hecho, al principio, la curiosidad que tiene es que nos dicen cómo tenemos que conjugar, o el abecedario incluso, porque hay frases o palabras que a lo mejor no las podemos tener en el italiano, pero sí aparecen a lo mejor en el croata o en el eslavo. Es muy importante la observación del esloveno, las observaciones que hacen, sobre todo con el tema de las conjunciones. Este glosario o diccionario serviría concretamente para gente que está o bien colaborando con croatas, pues ahí estaríamos bastante con colaboracionistas. El NDH, Estado Independiente de Croacia. O con Eslovenia, que pasó a Italia, nada más en plena conquista de Yugoslavia, que se le cedió a los italianos. Bueno, muchas gracias por la explicación, David. A ti, Rubén. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros a este canal, a darle a la campanita, por favor, dejarme un like, que me ayudáis mucho, y sobre todo visitar mi página web www.eurasia1945.com. Adiós.